El coronel en retiro Marcelo Moren Brito murió este viernes a raíz de una falla multisistémica. El ex agente de la DINA fue sindicado ahí como uno de los más violentos represores de la dictadura. Sin embargo, los beneficios que habría tenido en el cumplimiento de su condena vuelven ahí a plantear los cuestionamientos respecto, por ejemplo, a la continuidad del penal Punta Peuco. Y queremos ahondar más en este tema y para eso recibimos al abogado especialista en derechos humanos Roberto Garretón, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. A ver, muere el segundo, quizás con más condenas en derechos humanos. Para muchos una persona que estuvo involucrado directamente y con procesos horribles. Muere, han pasado 42 años y todavía hay familiares que ni siquiera saben dónde están sus deudos. ¿Qué ha pasado en toda esta historia que todavía a Chile le ha costado después de 42 años lograr zanjar esta historia? Dentro de lo que se llama zanjar, porque para muchos esto no va a terminar nunca. No va a terminar nunca y no puede terminar. Yo no conozco ninguna persona, por ejemplo, judío, que diga terminemos con la cosa. No, imposible. Hay ciertas cosas que están hechas para ser para siempre. Los males que se produjeron son perpetuos y marcan la historia, marcan la historia de los países. Aquí hay una realidad que se produjeron crímenes atroces cometidos por seres humanos, armados, con poder del Estado, cumpliendo políticas públicas frente a ciudadanos inermes, tomados presos, sin ninguna posibilidad de contacto con nadie. Eso habla muy mal del ejército chileno, pero muy mal, porque en todos los crímenes contra la humanidad uno tiene tres elementos. Uno, el hecho, secuestro, el asesinato, la tortura. Un segundo elemento que es la mentira. Siempre se miente. No estuvieron detenidos, están escondidos. Se fueron y estaban peleando en el extranjero y murieron como ratones allá. El elemento mentira está siempre. Y tercero, la cobardía. Le voy a contar, en el caso, por ejemplo, que no tiene nada que ver con Moren Brito, pero es muy sintomático, en el caso de degollados, los que participan en el crimen para secuestrar y asesinar a 3 personas, actuaron sobre 200 personas. Hasta helicóptero que los vigilaba, y después, claro, la mentira, diciendo que no, que fue una pugna interna dentro del Partido Comunista. La violencia, la mentira, la cobardía son elementos esenciales de estos crímenes. Por eso es que son tan brutales y por eso es que es imposible olvidarlos. José Manuel Parada era mi amigo, mi compañero de trabajo en la Vicaría de la Solidaridad. Manuel Guerrero Ceballos había estado preso varios años antes y yo había sido su abogado. ¿Usted comprende el dolor que tengo yo, que soy un modesto abogado? ¿Qué dolores tienen las familias? Allá voy. Ayer, después de que murió Moren Brito, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo exactamente quién era, pero en Twitter uno de los familiares de detenidos desaparecidos puso algo así como: que bien que su familia tenga la posibilidad de ir a despedirlo al cementerio. Yo ni siquiera sé dónde está el mío. Y lo puso así, en esa frase. Uno logra rescatar de ahí el dolor que debe tener esa persona y que por más que digan lo que le digan, ese dolor va a estar ahí y lo va a llevar a tratar de buscar la verdad y la justicia hasta que algo logre saber de su familiar. Con la muerte de Moren Brito, a su juicio, sumado a lo de Manuel Contreras, ¿por dónde el Estado chileno debiese empezar a reparar o intentar reparar ese dolor? ¿Pasa, por ejemplo, por el cierre de Punta Peuco? ¿Ese simbolismo es tan fuerte como para eso? ¿O pasa por otro tipo de elementos muchísimo más profundos que todavía no se han tocado? Las dos cosas. Hay elementos que están ahí presentes, que es el encarcelamiento que tienen estas personas en juicios inobjetables. Inobjetables. Nadie puede reclamar que en estos juicios se haya cometido algún abuso. Se cometían abusos durante la dictadura porque no investigaron los jueces teniendo la obligación de hacerlo. Después que toman preso a Pinochet, los jueces chilenos cambian fantásticamente de un día para el otro
y comenzaron a hacer justicia. Y estos juicios no hay por dónde atacarlos, porque están muy, muy bien llevados por jueces de primera calidad y sólidos. Eso es un punto. También el aspecto social. Lo que usted me dice, esa persona tiene toda la razón. Yo no sé a dónde enterrar los restos, porque no sé si existen, si no existen, etcétera. Porque todos estos crímenes se cometieron por gente cobarde, muy cobarde, que no solo asesinó, sino que además hicieron desaparecer los restos para así aumentar el dolor de las víctimas. Y eso es así. Yo no veo no hay otra fórmula. Lo único que pueden tener ellos del Estado es que haga justicia, que les importe el caso, que a los ministros del Interior, los ministros de Defensa, los ministros, los presidentes de la República, asuman ese dolor que sus antecedores en esos cargos... Y ahí le pregunto directamente, ¿hay alguien capaz de asumir ese dolor cuando muchos de estos cargos que escuchamos, sea del color que sea el gobierno que sea, muchos son cargos políticos donde hay algunos que ya dicen que si cerrar el Punta Peuco no puede traer créditos, que, bueno, en fin, empieza toda esta cuestión media macabra por debajo a hablarse, que sea verdad o no, se empieza a entremezclar finalmente con el dolor que vive esa persona, que está en su casa todo el día tratando de pensar dónde estuvo su familiar y que busca justicia. Correcto. Entonces, cualquier política que se tiene que tomar, y esto es un elemento esencial, cualquier política pública en estas materias, no puede desconocer la voluntad de los primeros afectados, que son las víctimas. Finalmente somos afectados todos vivimos en dictadura. Yo nunca tuve ni libertad de opinión, no tuve libertad de ninguna naturaleza, ¿no es cierto? Bueno, no es tan grave como lo que le pasó a otras personas. La otra persona no se puede tomar una política y decir, yo, jefe de Estado, o segundo, o tercero, o ministro, qué sé yo qué, voy a resolver que se van a ir a Pentapeuco, a una cárcel dorada, con todas las comodidades, y no voy a darle lo mismo al resto de los presos. Eso no lo puede hacer un Estado legítimo. No lo puede hacer. Valoremos la vida, valoremos lo que siente personas que les mataron y hicieron desaparecer a sus seres queridos sin ninguna acusación. Pero por lo mismo le pregunto entonces, ¿qué pasa con el Estado al momento de hacer los análisis? Porque hoy día escucho al vocero del gobierno decir, o la ministra de Justicia señalar, de que Punta Peuco cumple todos los estándares que dice Gendarmería. Claro, los estándares óptimos, porque tienen cancha de tenis, tienen televisor satelital, tienen una cocina. Uno va a Colina 2 y a lo mejor algunos cocinan, pero con ollas comunes entre medio, no tienen cocina. No tienen una cancha de tenis para ir a jugar, tienen un patio donde instalan talleres al costado para poder salir adelante a través de la reinserción. Son realidades completamente distintas. Totalmente distintas. Entonces, cuando un Estado hace ese análisis, señalando que es igual como todo el resto, ¿cómo da ahí hacer una segunda bajada entonces para tratar de buscar esa solución? Pero es que aquí no se ha respetado el principio básico de los derechos humanos. Un concepto que es nuevo en la historia humana. Debía haber sido siempre, pero no es así. Es un concepto inventado en el siglo XX. No discriminación. No discriminación. ¿Qué es lo que significa Punta Peuco? La máxima manifestación de la discriminación. Si tú robaste una gallina, te vas a la cárcel de San Miguel o qué sé yo. Si tú asesinaste a 50 personas, entonces te vas a ir a esta cárcel privilegiada. Eso es intolerable en una sociedad democrática y vulnera un derecho fundamental, que es el derecho a la no discriminación, que está en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Está 5 veces en la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Pero por qué ese hecho estaría amparado entonces en el discurso político cuando se trata de buscar ¿cómo decirlo? El porqué de cerrar Punta Peuco. ¿Por qué estaría el amparo teniendo en claro esa situación? ¿Cuál sería el resquicio entonces para decir eso cuando Punta Peuco se sabe que es diferente a las otras? Ojalá todas fuesen iguales, pero diferente a las otras. Es que si yo tuviera alguna cuota de poder, y es claro que no lo voy a tener nunca, si yo tuviera alguna cuota de poder, yo diría conforme. Dejemos Punta Peuco.
Pero para todos, o para un grupo, ¿cuántas personas caben? 100 personas, para 100 presos. Ladrones, cogoteros, militares, qué sé yo, mezclados. Son todos reos. Son todos reos y que estén en esa cárcel. Pero no es esta cosa discriminatoria brutal, ¿ah?, de que ya que tú tienes un rango militar, entonces te vas a una cárcel privilegiada a pesar de que eres un genocida. Y tú, que te robaste, qué sé yo qué cosa, una máquina de escribir, entonces tú vas a ir a la cárcel esa donde no hay nada, donde no hay agua, donde sucias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es absolutamente inaceptable, porque es dejar a las víctimas en una situación de mayor dolor, viendo a estos tipos con su crueldad, con su engaño, con su poder, con su cobardía, cometiendo los crímenes, y los otros sufriendo en condiciones inaceptables. Y eso es una cosa que tiene que asumir el Estado chileno. Tiene que asumir el Estado chileno. En Argentina, todos los presos, desde Videla para abajo, estaban en cárceles comunes. Aquí no. Aquí no. ¿Por qué? Roberto Garatón, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Vamos a ver qué es lo que dice el gobierno en las próximas semanas, próximos días. Muchas gracias, que esté muy bien. Adiós, gracias.